Así como el video de PC4 al límite que subí hace un tiempo, que por cierto te lo estaré dejando por aquí arriba a la derecha por si lo quieres ver, pues me dispuse a hacer lo mismo, pero esta vez con la Xbox One, tratando en lo posible encontrar cuáles fueron esos juegos que le hicieron tocar techo. Y sí, créeme, es posible que te lleves una que otra sorpresita cuando estemos llegando a los primeros puestos, así que sin más, comencemos. Número 15. Rise: Son of Rome. No podemos hablar de juegos pesados para One sin que esté este juegazo. Además de quitarle la exclusividad a PlayStation y solo quedarse en Xbox, el título de Crytek, que por si no sabes son los creadores del Crysis, los que por el 2007 se dedicaban a explotar PCs, lo que proponía para 2013 era una total locura a nivel técnico. Porque sí, a pesar de que muchas personas lo que le molestaba a este juego era que, bueno, era muy repetitivo estar mata que mata guerreros, sí es cierto que para muchas otras eso les daba igual, sobre todo cuando miraba sus gráficos, que para ese año, por si no lo recuerdan, era principio de generación, lo que en mi opinión le daba aún más mérito. Tenías combates con un montón de enemigos, complejidad en sus texturas y no era normal que un juego de ese año se viera así. Y bueno, su rendimiento trata de mantenerse unos 30 cuadros por segundo, aunque con una que otra caída por aquí y por allá, pero la verdad nada grave. Sin duda es un juego que marcó el inicio del potencial de esta consola y que creo que muy poco tiene que envidiar a juegos de hoy en día. Número 14. Batman Arkham Knight. Este juego fue uno de esos que en PC tuvo la peor optimización posible por parte de su desarrolladora. Sin embargo, en consolas era una cosa totalmente diferente, era como decir, qué sé yo, la noche y el día, teniendo algunos problemitas pero no tan graves como en la versión de PC, que ahí sí iba como el culo. Aún así, sí es cierto que el peso de Arkham no era nada ligero, porque bueno, se afincaron en un montón de detalles como la lluvia, que estaba presente en la mayoría del tiempo, seguido por su sistema de combate rápido, un batimóvil súper detallado al milímetro y con demasiados efectos como, qué sé yo, cuando utilizabas el turbo, que sí, se veía bien, pero que todo eso junto no escatimaba para que bajaran los FPS, tanto así que a veces lo podíamos ver a unos 26 cuadros por segundo. Sí es cierto que la mayoría del tiempo trataba de mantenerse a los 30, pero como digo, no era nada fácil, y menos para una consola como la One, que sobre el papel era mucho más débil que una PS4. Y sí, no lo digo yo, son los datos. Aún así, aunque Warner nos haya quedado debiendo con el apartado técnico, dejando todo lo malo a un lado, este título tiene una gran historia, personajes, misiones y un montón de contenido que, bueno, si ya jugaste los anteriores, créeme, querrás continuar con este sin duda alguna. Número 13. Control. Remedy nunca se ha quedado atrás a la hora de reventar consolas. Lo vimos con Quantum Break hace unos años y pensábamos que no volvería a pasar, pero hasta yo me equivoqué, ya que en esta nueva entrega vemos cómo podemos interactuar con la mayoría de las cosas de nuestro entorno, algo que si nos ponemos a pensar muy pocos juegos permiten para mantener estable el rendimiento, así como los efectos que ocurren al lanzar esos objetos que no son nada fáciles de procesar, y ya ni hablar cuando jugamos con las físicas a un nivel enfermizo de tanto lanzar y lanzar objetos. Aún así, lo bueno es que al ser un juego que transcurre la mayoría del tiempo en pasillos irá a unos 30 cuadros por segundo. Eso sí, no en todos los combates, ya que como digo, si te pones a spamear muchísimos objetos puede que baje, pero no tan drásticamente para que sea injugable. De verdad un juego que sorprendió mucho, sobre todo a los que jugábamos en PC en esos tiempos, ya que bueno, se hablaba mucho del ray tracing y toda la cosa, que por cierto este era casi el único que traía esa novedad, pero que poco se hablaba de lo que se había logrado tanto en la consola de Sony como en Xbox para trasladar todo eso aquí. Y sí, sin RT, pero igual el peso era una locura. Número 12. The Witcher 3 Wild Hunt. Uno de los mayores éxitos de CD Projekt hasta ahora ha sido este titulazo. Un juego que más allá de parecer una pintura, porque bueno, francamente es hermosísimo, también daba a entender que no cualquier cosa podía moverlo, o bueno, no precisamente con soltura. Había muchas zonas cargadísimas, una de las que me acuerdo era Novigrado, que bueno, hasta una PC de esa época costaba bastante adentrarse en esa ciudad. Esto por la cantidad de NPCs, edificios con mallas complejas, barcos, objetos y un sinfín de cosas aquí y allá que serían una pesadilla para la
la One. Y ni hablar de las zonas aledañas que también mostraban un pasto frondoso, el agua increíblemente detallada y que tampoco dejaba a un lado lo inmensas que eran, ya que bueno, podíamos agarrar nuestro caballo y pasarnos 30 minutos para llegar de un punto a otro sin viaje rápido. Lo increíble es que se mantiene unos 30 cuadros por segundo con caídas a unos 26, pero ya eso en zonas cargadísimas. De verdad un juego que te dará muchas horas, sin contar que sus DLCs son como un juego metido dentro de otro juego y que más allá de eso es una experiencia por todo lo que tiene para ofrecerte. Número 11. Metro Exodus. A cualquiera que le preguntes te dirá que Metro siempre ha sido un juego que nunca ha escatimado en cuestión de gráficos. Y que te digan eso es totalmente cierto. Todos sus juegos son en gran medida lo que le temen la mayoría de las consolas. En anteriores entregas veíamos entornos cerrados, ya que bueno, se desarrollaba más en el metro como tal y no en la superficie. Sin embargo, en Exodus nos salimos un poco de esa línea para, como digo, estar constantemente al sol. Aquí veremos muchas localizaciones que harán que la Xbox One quiera salir corriendo, pero de tanto detalle en el agua, la tierra, el pasto, los pocos árboles que quedan y hasta en los propios detalles en la ropa y arma de nuestro personaje. Y a pesar de que cada detalle es monstruoso, estará anclado a unos 30 cuadros por segundo con muy pocas caídas. Sin más, un juego muy recomendado que te dará una visión distinta de lo que era hasta hace unos años la saga Metro y que ahora la disfrutarás, pero caminando en lugares abiertos que bueno, yo creo que ya se echaba en falta. Número 10. Halo Infinite. Ahora viajamos a Z Halo, una localización en la que se desarrolla la historia de Infinite y donde veremos áreas de bosque bastante seguido, lo que se traduce en que explote nuestra consola. También veremos edificaciones, montañas, armamento por aquí y por allá y podrás pensar que al ser un exclusivo está tan optimizado en la One que es imposible que baje el rendimiento. Cosa que hasta yo en un primer momento creía o pensaba que era así, pero no, porque aunque la optimización esté allí tendremos algunas leves caídas, nada grave, pero sí está presente. Por otro lado, la historia me parece bastante buena, aceptable para las últimas que han traído y donde según el estudio encargado enmendaría los errores del pasado, cosa que sí pasó, o por lo menos en parte, aunque sí es cierto que actualmente Halo no pasa por su mejor momento, pero dejándose a un lado al menos sabemos que pesado sí fue y mucho. Número 9. Atomic Heart. Aquí en este juego se refleja absolutamente todo lo que hubiese podido salir mal si la Unión Soviética hubiese ganado por allá en 1920. Pero bueno, aquí no les vengo a hablar de eso. A pesar de que el juego no aborda esos aspectos de forma tan interesante como lo hizo BioShock en su momento, que bueno, allí me daba gusto enterarme de una que otra cosita comunista, sí es cierto que en diseño de escenarios, ambientación, gráficos, sonidos es un 10 de 10. A pesar de que a mí en lo personal no me gusten mucho los gráficos de este juego, que por cierto fue una de las cosas que mencioné en el otro video pero de PS4, déjame decirte que todo lo que vemos tiene bastante peso, sobre todo la mayoría de enemigos mecanizados, el montón de chatarra cuando, qué sé yo, estás en combate, los poderes que manejamos y demás, pero sobre todo el estilo retrofuturista de muchas de las cosas que nos rodean, como escenarios, pancartas, objetos que a priori no fueron nada fáciles de mover para la One, aunque aún así mantiene los 30 cuadros por segundo, con una que otra caída, pero solo cuando estamos en combate. De verdad un título que a pesar de no ser perfecto ha logrado mucho a nivel técnico y que nos traía de vuelta a eso que tanto nos gustaba de otros juegos como BioShock, pero con diferencias bastante marcadas. Número 8. Dying Light 2. Te voy a ser sincero, este fue uno de los pocos juegos en los que pensé que no llegaría a la octava generación, porque para moverlo necesitas un reactor nuclear, y lo que digo no es una locura, porque lo puedes ver en el propio mundo con hierbas super altas, zonas con bastante follaje, tanto que bueno, hasta hay árboles en edificios, que por cierto esos mismos edificios están muy bien hechos, o sea, se nota que tienen texturas de gran calidad y si nos vamos más allá también te puedes mover por todo el mundo rápidamente solo usando parkour. Toda esa complejidad me parecía ya bastante para la Xbox One, que te aseguro pedía gritos que no hubiese existido. Sin embargo, podemos ver un buen rendimiento, cosa que impresiona sobre todo en zonas cargadas. La historia por su parte transcurre después de la del primer juego y sí, no es que el argumento con lo de la hermana de nuestro personaje sea el mejor del mundo, pero sirve para al menos adentrarnos en él y sacarle todo el jugo que bastante de eso tiene.
Número 7. Star Wars Jedi Fallen Order. Imagínate un juego que no corra más de 720p en esta consola, pues eso es lo que sucedió con Jedi Fallen Order. Esto per se no es algo tan malo, ya que son 720p con reconstrucción temporal de imagen, por lo que bueno, variará de 720p a 1080p, dependiendo si la zona es pesada o no, pero sí es verdad que así es como va la mayoría del tiempo. Esto no creo que sea algo tan loco por el montón de cosas que nos presenta en pantalla, pero sí es cierto que siendo un juego de 2019 aún así exige más que el puesto anterior, corriendo una media de 30 cuadros por segundo, que no son malos, pero recordando que puede bajar cuando hay una mayor carga en batallas o zonas que sean demasiado ricas en detalles. Aún así, con todo eso dicho, no es algo que no te permita apreciar la historia de este juego, que además es súper increíble, sobre todo cuando vamos viajando de planeta en planeta, cuando matamos enemigos o cuando solo nos paramos un momento a apreciar el paisaje, que también es válido. Sin dudarlo, otro más que puso a parir la One sin contemplación alguna. Número 6. Assassin's Creed Mirage. Ustedes saben ya que Assassin's Creed siempre ha sido el centro de polémicas por sus bugs, juegos mal optimizados y demás, aunque bueno, ese sería más Ubisoft que Assassin's Creed, pero bueno, tú entiendes. Sin embargo, podemos decir que con Mirage esto no pasó, pasaron otras cosas, pero esto no. Aquí tomaremos el rol de un asesino que se adentrará en las calles de Bagdad, y si algo bueno podemos decir de Ubisoft es que saben recrear al milímetro la mayoría de escenarios que quieren representar. Esto quiere decir que podemos ver ciudades ricas en detalles y eso también hace que sea bastante difícil mover según qué zonas, más cuando en la historia la mayoría del tiempo se desarrolla en callejones con muchas casas, en dunas montados en camellos y hasta en sembradíos super mega altos, donde bueno, a veces se pueden ver hasta personas trabajando la tierra. Sumado a que convengamos que como todo Assassin's Creed es mundo abierto, pesa todavía más. Sin embargo, va a 30 fps, caerá más o menos unos 27 como mucho, pero ya eso si estás, qué sé yo, en persecución o con muchos efectos y físicas en pantalla. De resto, el juego es bastante disfrutable, con una historia que brilla muchísimo a medida que la explora y bueno, personalmente no creo que sea el mejor de la saga, pero hace el intento y aparte de eso también trata de volver a las raíces, cosa que bueno, ya hacía falta hace un buen rato. Número 5. Shadow of the Tomb Raider. Aparte de Ubisoft, otros que saben recrear entornos mega detallados son los que hicieron esta joya. Ya habíamos visto al Rise of the Tomb Raider corriendo en esta máquina, lo que bueno, sería válido pensar que hasta allí llegaría la saga en esta consola, porque ya ese se veía demasiado bien. Pero en el 2019 vería la luz Shadow, el cual se había anunciado para la One sin tanto misterio, sin tanta cosa, y bueno, fue un juego que llegó aumentando aún más la calidad que vimos en su antecesor. Esto es increíble porque nos presenta otras localizaciones distintas a las que ya habíamos visitado anteriormente y no solo eso, sino que también comparten lo que siempre hemos visto en esta saga, y es que hay una carrera porque todo se vea increíble. Eso lo puedes comprobar en el propio rendimiento, siendo uno de los pocos de este top que bueno, en zonas como esta baja unos 25 fps. Claro, tampoco te alarmes, ya que bueno, es una de las localizaciones más pesadas que hay y bueno, en la que se concentran muchas casas, NPCs y demás, porque lo normal es que en misiones no baje de unos 30 fps. Mi consejo es que juegues esta joya, no solo por su historia, que sí, no está mal, aunque personalmente la de los anteriores me gustó más, sino por lo detallado de los lugares a los que nos lleva y que bueno, combinado a esos gráficos, ya sabemos por qué hizo sudar a la One. Número 4. Mafia Definitive Edition. Por si no sabes, este remake hizo saltar todas las alarmas por allá en 2020, porque bueno, por los trailers se sabía que iba a ser un juego bien pesado y que, así como otros de este top, puede que no saliera en la One. Y mira, razones había por montón. Es que en verdad tenía toda la pinta de ser un juego para Series X y Play 5 que para One o PS4. Y pensar todo esto tenía todo el sentido del mundo, porque el detalle de la ciudad era increíble, los autos de esa época tenían full detalle, la iluminación no se echaba en falta, sombras de gran calidad y para rematar
muchas explosiones, tiroteos, persecuciones en autos y más cositas que, bueno, no serían precisamente un paseo por el parque para esta consola. Que además, si preguntas por el rendimiento, y unos 20 FPS en zonas como esta de mucha carga. Obviamente en zonas menos pesadas ronda los 30 cuadros por segundo, pero con algunas caídas hasta los 27. La verdad, una historia que aunque corta tiene momentos bastante interesantes, y si le añades que es un remake del primer Mafia, es una buena excusa para que, si no jugaste el original, bueno, le des una oportunidad. Número 3. Red Dead Redemption 2. Red Dead Redemption 2 en la Xbox One es un caso digno de estudio. Me imagino que ya debes conocer lo que propone este juego a nivel de narrativa, pero pensar que veríamos algo más pesado que The Witcher 3 en mundo abierto era algo que, bueno, hasta ese momento no se pensaba, o por lo menos no en un futuro cercano, ya que este es ese tipo de IP que desarrollarlos toma una ingente cantidad de tiempo y dinero que no tienen sentido. Sin embargo, eso se traduce en que la inmensidad de este mundo dé para rato, que el juego se sienta realmente interesante y vivo, y ya ni hablemos de los paisajes que nos regala y que yo nunca había visto en ningún otro mundo abierto. Pero claro, todo eso debe tener un peso en el sistema, tanto que la resolución cae por debajo de los 1080p, o sea, vamos casi unos 900p todo el tiempo, aunque lo bueno es que los FPS sí se mantienen estables entre lo que cabe, sin bajar de unos 30 cuadros por segundo, que la verdad no me parece nada mal, y todo eso, la resolución y los FPS no es para menos en un juego con tanta carga en todos los sentidos, porque sus gráficos aún a día de hoy se siguen viendo bien, siendo uno de los pocos que aguantó la prueba del tiempo, y como ya dije, a nivel de narrativa o historia es demasiado exquisito, tanto que recomiendo que te lo pases. Número 2. Elden Ring. Los Souls siempre han sido un tema cuando hablamos de dificultad, porque muchos de ellos son tan difíciles que si no eres muy entendido en este género, bueno, tú no vas a jugar con el juego, en cambio, el juego jugará contigo. O bueno, por lo menos así me pasó en Dark Souls 3, que no podía pasar esa mierda. Y ya como estamos hablando de dificultad, más difícil fue para la Xbox One escuchar que saldría esta bestia en consolas de octava generación. Cosa que, a ver, hasta ese momento se veía un poco improbable o imposible, pero que terminó llegando y pegando un fuerte golpe sobre la mesa. Si es cierto que la historia de este juego no es como que podamos entenderla fácilmente, pero lo que nos propone Elden Ring va más allá de eso, con un montón de campos, estructuras destruidas, algunas que por el paso del tiempo siguen en pie pero con signos de desgaste, enemigos y jefes que no darán tregua al rendimiento. Todo esto moviéndose con una resolución de 1080p, haciendo un rescalado desde los 720p, que bueno, por cierto se ve muy bien a pesar de todo, y ni hablar de la estabilidad que tiene, donde en campo abierto irá entre 27 y 30 fps y en batallas lo mismo. En verdad te recomiendo que si te gustan los juegos bien difíciles le des una oportunidad a este, más ahora que sabes que salió para Xbox One y que a pesar de que es bien pesado, el rendimiento lo acompaña en todo momento para que bueno, sea una experiencia lo más disfrutable posible. Aquí quiero detenerme un momento para hacer una mención honorífica a Cyberpunk 2077, que por cierto también se la hice en el video de PS4 Límite, y esto porque fue un juego con un montón de errores y bugs en las consolas de octava generación, que al principio era totalmente injugable. Pero si hablamos del rendimiento, que bueno es lo que nos compete, ya que hablamos de juegos que llevaron al límite la Xbox One, pues sí, este juego se podría decir que la llevó al límite, pero sin sentido alguno, ya que el juego aún hoy en día y con la última actualización, como ves, tiene caídas demasiado fuertes a unos 22 fps, haciéndolo, bueno, entre lo que cabe casi injugable. Siguen los problemas de popping de texturas y para echarle más leña al fuego la resolución es de unos 900p dinámicos, o sea que estamos rescalando desde los 720p. Y claro, podrías pensar que Elden Ring también hace un rescalado desde esa resolución, pero sin embargo en ese juego los FPS son mucho más estables y la experiencia también es muchísimo mejor. Yo sinceramente siempre pensé que hubiese sido mejor que Cyberpunk no saliera en consolas de anterior generación, porque bueno, para salir de esta manera era mejor que nunca hubiera existido, pero bueno, como ya dije, es un juego más que llevó al límite la Xbox One, pero por lo mal hecho y mal optimizado que estaba en este sistema. Número 1. Hogwarts Legacy.
En el número 1 tenemos lo que en mi opinión es el juego más pesado que ha visto esta consola. Más que todo porque llevar el mundo de Harry Potter, o bueno, como tú le quieras decir, que si el mundo mágico o como sea, aquí trasladarlo a un juego no es algo que se pueda despreciar, y más aún cuando tomamos en cuenta que en los últimos años veníamos de basuras como esta. Si a eso le sumas que tiene lugares y zonas que vemos en las películas, lo hace todavía más interesante. Sí es cierto que no las tiene todas, absolutamente todas, pero las que hay tienen todo el detalle que podamos esperar de una saga como esta. Sin mencionar el castillo de Hogwarts, que no tiene sentido que se vea casi que a escala real. Podría jurar que ni en las películas se ve tan masivo, y a eso le acompaña el detalle de cada casa, el campus, el gran comedor, Hogsmeade, las zonas aledañas como el bosque y demás, que quieras que no hacen que este juego vaya en torno a unos 27-40 cuadros por segundo y bueno, una resolución de 720p. Sin mencionar que vemos recortes que si en las sombras o el mismo pasto, que bueno, estarán a una calidad inferior y obviamente menos densidad. Y la cereza sobre el pastel es que estará sin rescalado de ningún tipo, así que sí, serán 720p sin rescalado. Ya por eso en mi opinión lo convierte en uno de los juegos donde esta consola dio todo para poder traernos esta joya, que además tiene una historia decente, buenas misiones principales y secundarias, incluyendo muchas horas de contenido para que vicies a lo loco, pero recordando que, como ves, llegó al límite nuestra querida Xbox One. Y bueno, estos fueron los juegos que llevaron al límite esta consola y los que yo personalmente pude recopilar a lo largo de todo el tiempo que estuve haciendo este video. Si hay otros más, puedes dejármelos aquí abajito en los comentarios, que por cierto, si este video tiene mucho apoyo, quizás a futuro traiga una segunda parte con muchos más títulos, que por cierto, si ya la tengo, te la dejaré por aquí arribita a la derecha. Y recuerda, si este video te gustó, puedes apoyarme con un like, suscribirte y activar la campanita. Sin más, toma el control, prende la PC con solo lo que tengas y... ¡juégate algo!